Hola, ¿qué tal? Como todos los miércoles aquí en Dominó con Antonio de Turris. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos salario mínimo. Tenemos salario mínimo. Tenemos salario mínimo 2.670 desde el 1 de septiembre. Para aquellos que trabajan por hora, jornalizados, son 13 pesos con 35 la hora. Tenemos que aclarar de que esto no abarca el personal doméstico, que tiene un régimen especial, que normalmente creo que en octubre, noviembre, ahí se fijan los valores. Se reactualiza. Se actualiza el valor mínimo. Ahora, fue una fiesta la reunión, ¿eh? ¿Sí? ¿Te pareció? Por lo que se vio por televisión, sí. Se reían todos. Sí, todos se reían, inclusive se dio Yo no sé si el chiste del dólar. La gente que tiene que ganar, claro, que tiene que ganar esa plata, pero bueno. Así estamos. Vos viste que cuando Gerardo Martínez dividió por 5 para llevarlo al dólar, le dijo a la presidenta que era lo tenía que hacer por 4.64, 4.65. Yo creo que Gerardo Martínez se perdió una gran oportunidad. Yo si estaba ahí le digo, señora presidenta. Compro. Sos más rápido que yo vos, ¿eh? Comprás todo lo que tengas. Compro. Compro. Dígame dónde hay que voy y compro. Y si a 5, a Gerardo Martínez yo también se lo hubiera comprado. Y a 5.50 también. Bueno, no sigamos con esto. No sigamos con esto. Bueno, lamentablemente tenemos que tomar la reunión del Consejo de Salario en estos términos porque efectivamente 13 pesos con 35 la hora es un jornal muy, pero muy bajo. Recién en febrero se va a subir un poco más, pero en febrero no sabemos cómo van a estar los precios, por lo tanto, decir que es un buen salario lo que va a ser en febrero es totalmente especulativo. Aclaremos que esto un poco viene, aunque parezca increíble, tal vez viene enancado vos de esto, sabés mucho más que yo, en aquel famoso comunicado de Carrefour sobre que se podía comprar... A 6.99. A 6.99 una, ¿cómo diríamos? Una canasta, una mini... No, se podía tener, digamos, las 4 comidas por día a 6 pesos con 99 por persona, haciendo una compra grande y vos después con eso podías tirar 15 días, era una canasta quincenal y durante 15 días podías llegar a comer a un promedio de 6 pesos con 99 centavos. Ojalá que los grandes medios que no son afines al gobierno y que tienen una posición, para mi gusto, bien imparcial, aunque el gobierno diga lo contrario, se fijen también en estas cosas, más allá de que Carrefour sea un gran avisador, porque la verdad es que lo que dijo Carrefour en ese momento es una vergüenza, ¿no? Bueno, pero aparte vos sabés que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires hizo una inspección y le elaboró un acta por publicidad engañosa. Es que más de la mitad de esos productos no existían en la góndola. Por supuesto, es que no debe haber casi nadie que no haya tratado de construir esa canasta y haya comprobado que esto no se pudo hacer. Y la secretaria de Defensa del Consumidor, María Colombo, dijo que la canasta en realidad no es para medir los precios, sino que tiene otros fines, con lo cual es la segunda funcionaria que viene a decirnos que el valor de la canasta no tiene ninguna importancia, pero a la hora de decir que bajaron los indigentes, bajó la pobreza, etcétera, se la utiliza. Por lo tanto, se la utiliza cuando conviene y no se la utiliza cuando no conviene. Ismael, todo esto seguirá así en tanto y en cuanto el umbral de tolerancia de la sociedad argentina siga, digamos, casi por el piso. Y aquí entronco con un tema que posiblemente vamos a poder tratar con nuestros dos invitados de hoy, dos especialistas para hablarnos de esta reforma del Código Civil que se está proyectando y que tiene que ver con uno de los tantos temas que podemos hablar con ellos, con la tragedia de Once. Porque esta mañana escuchaba hablar por radio a la mamá de Menguini Rey, que estuvo aquí con su esposo alguna vez, y que la verdad, dentro del dolor que estaban viendo, nos llamó la atención un poco digamos así, la calma de esta gente frente a la inacción de los funcionarios y a vidas que se habían perdido. Y hoy ella terminó diciendo algo muy impresionante, que sí, que ante una pregunta de Magdalena Ruiz Giansú, que efectivamente hubo familiares de víctimas que llegaron a un arreglo a cambio de no hablar. Uno no se puede meter en esas cosas porque son cosas muy privadas. Pero lo perverso es que ahora no le están respetando el acuerdo. No le pagan. No le pagan. Digo, una chica que necesita prótesis o no sé qué cosa, hay determinados casos, no le pagan. Ni la empresa, ni se hace cargo tampoco el gobierno que estaba a cargo de la empresa. Digo, esto también nos habla de una sociedad que está como adormilada, como tolerante,
Y que bueno, y que entre otras cosas acepta que le digan que con 6 pesos y pico se pueden hacer maravillas. Bueno, con esta introducción seguramente va a ser la primera pregunta que le vamos a formular a nuestros invitados. ¿En qué cambia si se reforma el código? ¿Qué hubiese cambiado en la tragedia de Once si el Código Civil y Comercial se hubiese reformado en los términos que lo ha planteado el Comité de Juristas y el proyecto que está en debate por parte del Poder Ejecutivo? En unos segundos comenzamos el debate. Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822-20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Había una vez un municipio que soñó con tener más y mejor seguridad y diseñó, creó y puso en marcha 3 centros de control de operaciones que monitorean 200 cámaras las 24 horas del día, los 365 días del año, apoyados por 50 móviles policiales exclusivos de y para la comuna. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino. Si busca una ART eficiente y solvente. Si busca una aseguradora que responda siempre. Interacción, Grupo Asegurador. En todo el país. Llame al 5354-6800. www.interaccion.com.ar. Interacción, Grupo Asegurador. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. Señor empleador, los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. Su compromiso para establecer mejoras y hacer cumplir las normas de seguridad en su empresa es vital. Sigamos trabajando en prevención. Con menos accidentes, ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El Gobierno Municipal de La Matanza se ha propuesto desde su inicio gestionar para el conjunto de nuestra sociedad, dando respuesta en forma planificada a las múltiples necesidades del distrito y de nuestros 2 millones de habitantes. Matanza avanza. Muy bien, muchísimas gracias. Nos acompañan el doctor Horacio Schick, aquí a mi derecha, y frente a mí Juan Vicente Sola, 2 prestigiosos abogados, conocedores además de todo lo que tiene que ver con la posible reforma del Código Civil y con muchos otros temas también. De manera que, Schick, la primera pregunta para usted, a raíz de lo que habíamos hablado un poquito en la intervención de todo esto que está pasando después del accidente de Once, que dicho sea de paso, el servicio ferroviario se viene achicando cada vez más. Como no se puede arreglar, se retiran trenes. Hay familiares que han hecho arreglos a cambio de no hablar. Esto fue dicho hoy por uno de ellos, como decíamos. TVA no le está reconociendo el arreglo, según ellos dicen, porque... No está cumpliendo el acuerdo. No está cumpliendo el acuerdo porque, en pocas palabras, le dicen, mire, TVA prácticamente no existe más. ¿Qué le vamos a cumplir si vaya gobierno? Y el gobierno tampoco. Mientras tanto, el gobierno, como no puede mejorar el servicio, lo que hace, y en prevención de que no haya más accidentes, va sacando cada vez más trenes. Sí, sí. Digo,
una eventual reforma al Código Civil, ¿podría arreglar este...? No, la reforma al Código Civil... ¿O ya no hace falta arreglar el Código Civil empeoró. para esto? No. De acuerdo a nuestro régimen, ya Vélez Sarsfield en el Código Civil del siglo XIX estableció en el artículo 1112 la responsabilidad del funcionario por el incumplimiento de los deberes a sus funciones que redunden en un daño a terceros. Y por otro lado, la responsabilidad refleja que establece el Código Civil y con la reforma del año 68, la reforma Borda, se establece también la responsabilidad refleja, tanto de los privados como del Estado respecto a los actos de los dependientes que produzcan daños a terceros o inclusive a sus propios dependientes cuando tengan accidente de trabajo, o el médico de un hospital público que cometa mala praxis, o el patrullero que atropella a una persona. El problema es que en la reforma del Código Civil lo que se ha hecho y ha dado a conocer la comisión redactora a través del Centro de Información Judicial de la Corte, que ha eliminado todo el capítulo de responsabilidad civil, de tal manera que el Poder Ejecutivo, cuando manda el proyecto al Senado, hace una exención de responsabilidad civil del Estado y dice que solamente debe responder en el plano administrativo. Quiere decir que el responsable del caso de 11, en un escenario futuro, si es que se aprueba esta aberración jurídica... ¿Muere un empleado de cuarta categoría? No, ni siquiera tampoco, ni siquiera eso. Es el concesionario privado y la aseguradora que pueden ir a un colapso y una quiebra, con lo cual la víctima puede quedar sin reparación. Y lo que es más grave es que lo único que dice que puede haber una responsabilidad administrativa y eventualmente la penal, pero el resarcimiento al daño no está. Respecto a los acuerdos que usted mencionaba, si los acuerdos son lesivos, si son abusivos, si afectan a la buena fe, el propio Código Civil establece cláusulas para la nulidad de esos acuerdos espurios y sobre todo si no ha habido asesoramiento letrado y no ha habido una defensa en juicio. Es lo que yo no tengo casos, pero he escuchado, existen los instrumentos jurídicos, es decir, tanto frente al incumplimiento como si son acuerdos lesivos, o sea, si hay una desproporción entre el daño y la reparación y encima no se cumple, daría lugar a la víctima a que plantea la nulidad y a reclamar la integridad de los daños y perjuicios contra el concesionario, contra los funcionarios y contra el Estado concedente, que aparentemente puede ser el único solvente, porque en un accidente de 50 muertos y 700 heridos puede colapsar concurso, quiebra de TVA, del concesionario y de la aseguradora. Que casi no tiene seguro. Porque aparte no tenía seguro, porque tenía una francucia. Yo tengo una visión un poco más matizada en lo que dice mi colega. No porque disienta en lo que él dice. El proyecto de código, la parte de responsabilidad civil, la del anteproyecto de la comisión, tiene una parte dispositiva, que es la responsabilidad objetiva. Con lo cual, prácticamente facilita los pleitos y quita la responsabilidad con culpa, que era un poco una idea del pasado. Pues está la idea de la culpa, que venía una cosa kantiana, casi mística, y la otra fue una responsabilidad objetiva. Señor, usted tiene una empresa de transporte, usted responde íntegramente y se acabó la carrera, no tiene que probar culpa, negligencia ni nada de cuestiones, más allá de los agravantes. Ahora sí, acá hay una diferencia que hacer, y en eso coincido, pero el anteproyecto establecía la responsabilidad de los funcionarios. Y acá hay una cosa inexplicable. Lo modifica el Poder Ejecutivo. Lo modifica el Poder Ejecutivo a la criolla. ¿No? Esto es una cosa, lo modifica de una manera un poco torpe, dice algo inexplicable. Primero dice, la responsabilidad del Estado y de los funcionarios será regida por el derecho administrativo. Como si el derecho administrativo fuera distinto del derecho, porque en realidad uno llama derecho civil o comercial, pero todo es derecho. En realidad las normas son todas y la responsabilidad es única. Pero además esto va en contra de lo que dice la Constitución, de los fallos de la Corte desde época inmemorial. Cuando inmemorial, los primeros son de la Ley de Demandas contra el Estado del año 1900, en 1914 responsabilidad del Estado, y cuando el muy viejo caso que se llama Devoto contra el Gobierno Nacional de la década del 30 estableció la responsabilidad del Estado, y eso la Corte no dice que sale del Código Civil, dice que sale de la Constitución. Con lo cual esta reformita que critico, coincido en ese punto con mi colega, es que no puede decir que no puede haber responsabilidad del Estado por esto. Es un disparate.